Dieter. Un proceso más complejo, estructurado, para construir consensos con múltiples actores es este proceso de construcción de consenso. En el que primero se tiene que hacer una evaluación de actores, intereses y situación, que es más o menos lo que hice en Warinsa, en este proyecto, yendo a esta comunidad, después yendo a Canadá a conocer los intereses de la empresa, donde se busca hacer múltiples entrevistas para entender de verdad la problemática. Y luego de hacer varias entrevistas se propone o se diseña un proceso de diálogo o una estrategia de intervención o de involucramiento con reglas de decisión, de cómo vamos a tomar decisiones, con reglas claras, un plan de trabajo, etc. Y luego podemos juntarnos para empezar a pensar qué información tenemos, qué información no tenemos, qué información necesitamos y cómo generamos información que sea creíble y confiable para todos con este proceso de búsqueda conjunta de información. Que no es lo típico del abogado que va con un perito y el otro abogado va con otro perito y tenemos al final el duelo de peritos, sino es cómo identificamos expertos que nos ayudan a responder estas preguntas que son importantes resolver para tomar decisiones. Y luego, cuando tenemos información creíble y confiable para todos, podemos sentarnos a hacer este proceso de negociación colaborativa o de diálogo multiactor, lograr acuerdos y después pensar en cómo hacemos para implementar estos acuerdos. A ver, bueno, este proceso, como les conté, el proceso de consenso que hicimos en Ecuador se inició con esta evaluación de actores, que hay toda una metodología para hacerlo, que se inicia, se junta información, se analiza la información, se diseña el proceso y se comparte esa información. Este proceso que les he mencionado de búsqueda conjunta de información también fue implementado en el sur del Perú, en un proyecto minero, para hacer la evaluación de unos estudios hídricos, producto de una mesa de diálogo en Tacna. Se llegó a un acuerdo de dar 255 millones de soles por 10 años para hacer infraestructura hidráulica. Bueno, 150 para hacer infraestructura hidráulica, pero la gente decía, oye, ¿cómo vamos a definir qué hacer si no sabemos realmente qué es lo que hay? Entonces, primero se dijo, hagamos estudios hídricos en la cuenca del río Locumba. Pero la gente no confía en la empresa, no confía en el gobierno, entonces dijeron, ¿cómo hacemos un estudio que lo pueda hacer un tercero independiente y nos ayude a identificar la información que hay? Entonces, en este proceso de diálogo en 2013, la Autoridad Nacional del Agua, la Municipalidad de Candarave y la Junta de Usuarios definieron los términos de referencia para hacer este estudio. Y en el 2014, la mesa de diálogo aprueba la contratación del consorcio Río Locumba, que es un consorcio que se formó para hacer este estudio, y una empresa supervisora que supervisó la realización de este estudio, en la que yo tuve la oportunidad de participar, y en julio del 14 al diciembre del 15 se realizó este estudio, que fue al final aprobado en el 2017 por la Autoridad Nacional del Agua. Y la clave de este proceso fue que las actividades cómo se realizó este estudio hídrico, el plan hidráulico y el plan de gestión de cuenca, se aplicó utilizando este proceso de búsqueda conjunta de información, que es un proceso participativo para generar información creíble y confiable para todos, y que terminó con varios ejes o propuestas de hacer construcción de represas, mejoramiento de infraestructura hidráulica, y varias cosas que se propusieron hacer. Con planes de inversión de acá a 5 años, de 6 a 10 años, y con planes de construcción de 11 a 15 años. Esto puede ser ya demasiada información, pero en este proceso de búsqueda de conjunto de información, las partes acuerdan qué información necesitan para continuar con un proceso de diálogo. Deben considerar qué información tienen, qué no tienen y qué información necesitan, y se designa a un grupo o a una persona independiente para buscar, evaluar y determinar los hechos o la información necesaria para tomar decisiones informadas. Esto evita el duelo de peritos o expertos, como mencioné, y en general cómo funciona. Se definen las preguntas que se quieren responder y cómo se van a utilizar estas respuestas de un proceso de diálogo. Se determina qué información es necesaria para responder estas preguntas, se determinan los métodos científicos, técnicos y los recursos para obtener esta información. Luego se recopila esta información, se analiza y se interpreta y se usa en el proceso de diálogo en que esté.
también hay un proceso para hacer esto, y este proceso de consenso también sirve para hacer, no en situaciones de conflicto, pero para construir consensos como esta propuesta que hicimos para hacer un modelo de desarrollo integral, sostenible y con viabilidad social, ambiental, política y económica en el distrito de La Encañada, en Cajamarca, con la formación de un consejo de coordinación local. Y al final, bueno, se presentó la propuesta y no sé hasta qué punto llegó, porque yo dejé de trabajar en este proyecto. Pero esta propuesta de hacer proyectos de desarrollo construyendo consenso, haciéndolos públicos, privados y ciudadanía, también ha sido parte de una propuesta que se presentó en diciembre del 2021 para hacer una zona de atención especial en el corredor vial del sur, que es la zona donde les había mencionado que está Habday, Antapacay y Las Bambas, que siempre hay problemas, y esta propuesta buscaba crear un fondo de desarrollo territorial en el que empresa, Estado y otros podían poner dinero para que un consejo ejecutivo decida cómo invertir, dónde invertir. Pero lo importante era que la decisión de dónde invertir o qué hacer iba a ser decidida por representantes de un directorio, representantes de las comunidades, del corredor vial, y para esto había que los apoye un comité de evaluación de proyectos donde deberían participar también técnicos de los diferentes sectores del gobierno, un comité de resolución de controversias que se proponía que lo maneje la presidencia del Consejo de Ministros, y un comité de auditoría y vigilancia y fiscalización que lo debería liderar la Contraloría de la República. Y esto al final, en base a estas propuestas, el Consejo Ejecutivo, que estaba formado por el Gobierno Nacional, Regional, Local, representantes de las comunidades y representantes de las empresas, deberían decidir cómo invertir y en qué proyectos.